Buenas tardes, hermanos. Bien, hermanos, les confieso que me encuentro con mucho temor y temblor delante de ustedes, porque predicar la palabra del Señor no es cualquier labor, es algo por lo cual vamos a dar cuentas un día delante del Señor. Y Él dice que debemos ser obreros aprobados que usen bien la palabra de verdad. Yo voy a ser juzgado si digo algo que no se conforma a su palabra. Así que me encuentro con temor, no miedo a ustedes, sino un temor correcto al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y también con el deseo de poder edificarlos con la verdad. También, hermanos, algo que pasa mucho es que cada vez que me toca enseñar, muchos se sorprenden porque ven a un joven subir, ¿no? Y sí, soy muy joven, hermanos. Tengo 22 años, soy casado, ¿sí? Y yo les quisiera rogar que mi juventud no sea de tropiezo para que no presten atención a la palabra de Dios. Amén. No me vean a mí, sino vean la Escritura. Ustedes tienen la labor de examinar si lo que vamos a decir se conforma a su palabra o no. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, Señor, te agradezco porque tu misericordia es nueva cada mañana. Si no he sido consumido, señores, por la obra de tu Hijo amado. Gracias por haberme redimido, Señor, de mi vana manera de vivir y por permitirme estar ahora con mis hermanos para ser edificados los unos a los otros con tu palabra. Señor, te ruego que tu misericordia sea con nosotros, que tu gracia nos acompañe dándonos entendimiento, dándonos un corazón humilde y manso como el de tu Hijo para recibir tu palabra. Límpianos de todo error, de todo pecado, Señor, de todo aquello que no se conforma a tu voluntad. Anhelamos ser un pueblo, Señor, que te glorifique, pero no podemos hacerlo con nuestras propias ideas o pensamientos. Necesitamos de ti, Señor, ayúdanos. Te ruego estas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 3. Verso 14 y verso 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchos están de acuerdo en decir que estos versículos son el corazón de esta carta. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos el propósito por el cual Pablo escribe a Timoteo. Ellos habían servido juntos al Señor. Ellos habían visto el poder de Dios salvando personas. Habían trabajado juntos. Pero por razones del ministerio, de la obra del Señor, ellos tuvieron que separarse. En el capítulo 1, versículo 3, podemos ver eso. Pablo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces hubo un momento en el cual Pablo tuvo que rogarle a Timoteo que se quedara en Éfeso. No porque ya no quería estar más con él, sino por la obra.
Lo deja con la iglesia en Éfeso con un propósito muy importante, que cuide para que no entren doctrinas extrañas. Y Pablo continuaba su viaje para seguir sirviendo al Señor, ¿sí? Y los versículos del capítulo 3 que acabamos de leer, vemos que Pablo tenía el anhelo de verle otra vez, de verle cara a cara, ¿no? Y eso es lo que pasa, hermanos, entre los creyentes. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones no solamente nos lleva a amar al Señor, sino también a amarnos los unos a los otros. Y este amor se manifiesta en que nos anhelamos los unos a los otros y deseamos vernos. Una buena pregunta para examinarnos si el amor de Dios está siendo perfeccionado en nuestro corazón es si anhelamos ver a nuestros hermanos. ¿Anhelamos verlos? ¿Anhelamos pasar tiempo con ellos para ser edificados los unos a los otros? Eso sucedía con Pablo. Y mucho más cuando tú has crecido juntamente con un hermano en la obra del Señor, han servido juntos, han sido usados para edificarse, pero en un momento tienen que apartarse. Hermanos, ahí sucede que ese amor nos lleva a anhelarnos. Pero esta no era la razón principal por la cual Pablo quería ver a Timoteo. Es cierto que se amaban y anhelaban verse, pero estos versículos nos muestran que la razón principal por la cual Pablo quería ver nuevamente a Timoteo era para darle mandamientos de parte del Señor para que él sepa conducirse en la casa de Dios, es decir, en la iglesia. Sabemos que el apóstol Pablo no hablaba de su propio corazón. No son palabras humanas, sino que son palabras dadas por el Señor Jesucristo. Y él tenía mandamientos específicos de parte del Señor para este hermano, para que él sepa conducirse en la casa del Dios viviente. Por eso quería verle. Era tan importante, era tan urgente, era tan necesario darle esos mandamientos que él quería verlo. Pero Pablo sabía algo, que él podía desear algo, que él podía planear algo, pero el que hace las cosas es Dios. El libro de Santiago dice: hay de aquellos que dicen, hoy iremos a tal lugar, mañana iremos a tal lugar y traficaremos, cuando no sabes lo que va a ser el día de mañana. En lugar de eso deberían decir, si el Señor quiere. Y Pablo sabía eso, él tenía el anhelo de verle, pero que tal cosa se cumpla no dependía de su anhelo, sino que dependía de la voluntad de Dios, porque Él reina, porque Él es el Señor. Es un error pensar que las cosas suceden según nuestros anhelos, según nuestros deseos. No, las cosas suceden según la voluntad de Dios. Entonces Pablo sabía eso, por eso le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero él dice, pero si tardo, por eso te escribo esto. Él sabía que podía tardar, o él sabía que tal vez no iba a llegar a verle, pero lo que tenía que decir era tan importante que él no podía esperar verle cara a cara. Entonces le escribe esta carta, para que él sepa conducirse en la casa de Dios. ¿Y qué nos muestra esto, hermanos? Que para el Señor Jesucristo es muy importante que su iglesia, que sus hijos sepan conducirse conforme a sus mandamientos. Para Él es muy importante. Y ahí tenemos que hacernos una pregunta. ¿También es importante para nosotros saber cómo conducirnos en la iglesia? ¿Es nuestro anhelo cada día que el Señor nos muestre más de su voluntad, de sus mandamientos, de sus preceptos, para saber cómo vivir? ¿O no nos importa? Si para Cristo es importante que su pueblo sepa conducirse, para nosotros también lo debe de ser.
porque el Hijo de Dios anhela lo que su Padre anhela. Nuestros deseos han sido cambiados y se nos ha dado un corazón conforme al de Cristo Jesús. Y debemos anhelar saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Hermanos, estamos en días, como mencionó nuestro hermano, donde se está dejando la palabra de Dios a un lado. No se está tomando en cuenta la palabra de Dios. Y esto no solo en lugares que se llaman iglesia, pero realmente no lo son, sino que también esto ha llegado a suceder en los verdaderos hijos de Dios. Hoy, si una iglesia, si hay alguien que se quiere conformar a la palabra de Dios, quiere hacer las cosas como Dios manda, ¿cómo se le llama? Legalista, radical, extremista, pasado de moda, intolerante. Miren hasta dónde hemos llegado. Una persona tiene el anhelo de hacer las cosas como Cristo y los otros que dicen ser de Cristo lo menosprecian por eso. Y hoy estamos viendo muchos que dicen ser de Dios, pero están dejando la palabra del Señor y están haciendo las cosas como a ellos les parece. Están inventando enseñanzas, están inventando doctrinas, están inventando prácticas. Ellos tienen este pensamiento. No importa lo que hagas, con tal que lo hagas para Dios y de corazón. Pero estos versículos de Timoteo nos están mostrando que ese argumento no es verdad. Porque si cada uno pudiera hacer lo que le da la gana en la iglesia de Cristo, entonces ¿por qué Pablo tiene la urgencia de escribirle estos mandamientos a Timoteo? ¿Cierto? Si cada uno pudiera hacer lo que le viene en gana, entonces Pablo no hubiese escrito, hubiese dejado que Timoteo haga lo que quiera, lo que piensa, pero no es así. En la iglesia de Cristo no podemos conducirnos según nuestros pensamientos. Porque ese es el llamado al arrepentimiento, ¿no? Deje el hombre impío sus pensamientos. Ahora nos conducimos según la voluntad del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, el Señor no nos ha llamado a ser siervos creativos u originales, sino a ser siervos fieles. Un siervo fiel es aquel que hace las cosas como su Señor le mandó. El Señor no nos mandó a inventar cosas. En el mandato que le hemos llamado la Gran Comisión, ¿no? ¿El que dice? El Señor, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. No nos manda a hablar de nuestro propio corazón, no nos manda a inventar enseñanzas, no nos manda a predicar lo que la gente quiere oír, sino que nos manda a enseñar lo que Él ha dicho, porque Él es el Señor. Y el Señor lo dice en su palabra cuando Él vuelva y llame a sus siervos, como una vez oí de un predicador. Él no va a decir, bien, buen siervo, original o creativo. Él va a decir, bien, buen siervo, fiel. Así que, hermanos, debemos de entender algo. Dios nos ha llamado a adorarle, a servirle, pero también nos ha dicho cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Esto lo podemos ver desde el principio. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los hace y los pone en su creación, pero no los deja hacer lo que les da
la gana. Él les da mandamientos. Y no solamente le dio el mandamiento de que no tomara del fruto de aquel árbol, también le dijo que se multipliquen, también le dijo que labrara la tierra. Le dio varios mandamientos, ¿cierto? ¿Qué nos está mostrando eso? Que Dios no solamente es creador, también es Señor. Él tiene toda la autoridad de decirnos qué hacer y qué no hacer. Él es el Señor. Y eso es lo que Pablo hace en su predicación en el libro de Hechos. Habla del Señor como el creador, pero también como el Señor. Y eso vemos en la Escritura. Cada vez que Dios entra en relación con una persona, se acerca a una persona en pacto, Él le da mandamientos específicos para que ellos sepan conducirse. Un ejemplo de eso es el pueblo de Israel, ¿cierto? El Señor los libera de Egipto para llevarlos a una tierra que Él les prometió, pero también les da mandamientos, y muchos, y muy específicos. Cuando leemos el Pentateuco podemos ver ley tras ley, ¿cierto? Con detalles y detalles y detalles. No solamente para su vida como individuos, también para su vida como pueblo de adoración, los sacrificios, las ofrendas, el tabernáculo, cómo debía de hacerse. Se dieron mandamientos específicos. Por eso en Deuteronomio, cuando Dios le dice a Moisés que él no iba a entrar a la tierra, Moisés le habla al pueblo. Y en Deuteronomio capítulo 4, 1 y 2, él dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Miren lo que el Señor dice a través de Moisés. El pueblo no tenía la autoridad, el pueblo no tenía el derecho, el pueblo no tenía la libertad ni de agregar a los mandamientos de Dios, ni de quitar. Ellos debían de ser fieles, ellos tenían que obedecer. Ellos no tenían la libertad de considerar qué les convenía y qué no, qué hacer y qué no. Ellos tenían que guardar tales palabras como el Señor las dio, sin añadir y sin quitar. Sin añadir, sin quitar. Por eso en Levítico 10, ¿cierto? Una historia muy conocida, que dos hombres, los hijos de Aarón, se presentan delante de Dios con incienso. Pero el pasaje dice que ellos presentan un fuego extraño. Y el mismo versículo explica lo que eso significa. Un fuego que Jehová nunca les mandó. El Señor había dado mandamientos de cómo debían acercarse a Él y qué ofrecer. Pero estas dos personas no consideraron eso. Ellos presentaron cualquier otra cosa. ¿Cuál fue el resultado? ¿Dios se agradó en eso y aceptó eso? No, dice que salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Pero no es que Dios acepta todo lo que le demos con tal que lo hagamos para Él. No, no es verdad. Dios no acepta cualquier cosa con tal que lo hagamos para Él. Él se agrada en lo que Él ha mandado. Y como siervos de Dios, no debemos ni añadir a su palabra, ni quitar a ella. Ahora, es bien interesante, muy interesante, que el versículo no dice que ellos presentaron fuego que Jehová prohibió. El versículo dice que presentaron fuego que Jehová nunca mandó. Porque algunas personas creen esto. Bueno,
debido a que Dios no lo ha dicho en su palabra, entonces tenemos la libertad de hacerlo. Pero no siempre es así. Ahí vemos un ejemplo. Por eso debemos de tener mucho cuidado en cómo conducirnos como iglesia, en cómo adorar a Dios, en qué presentar a Dios. Porque no tenemos la libertad de decidir qué hacer o qué no, sino que solamente debemos de ser fieles, obedecer a su palabra. Y esto lo dijo también el Señor Jesucristo. En Juan 4, versículo 23 y 24. Dice así la Escritura: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Señor está diciendo algo maravilloso. Los verdaderos adoradores de Dios son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que un verdadero adorador adora de espíritu, en espíritu, no solamente de manera externa, no simplemente en obra, sino con una devoción sincera de corazón, guiado por el Espíritu Santo. No es un simple religioso, no, es alguien que realmente anhela hacer la voluntad de Dios, tiene una devoción sincera. Pero no solamente eso, sino que también adora en verdad, es decir, conforme a la palabra de Dios. No basta simplemente ser sincero, no basta con hacerlo de corazón, también es necesario hacerlo según verdad. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hoy muchos creen que el fin justifica los medios. Es decir, con tal que tengamos un propósito bueno y un anhelo bueno para hacer algo, no importa lo que usemos para conseguir ese fin. Les voy a poner un ejemplo. Una vez me enteré que en una congregación que yo antes asistía, donde no se andaba conforme a la verdad, tuvieron el deseo, el anhelo de poder conseguir ofrendas, alimentos y varias cosas para ayudar a personas que fueron víctimas del terremoto que hubo en Perú, el último, ¿no? Querían ayudarlos. Bueno, entonces, ¿qué usaron para conseguir eso? Hicieron lo siguiente: un concurso de baile después de los servicios, después de la predicación. Entonces, muchas parejas con vestidos de baile, mujeres con vestidos cortos, preparándose para competir. Y el que ganaba recibía esas ofrendas, esas colaboraciones, e iban a ir a ayudar. Yo cuando vi eso, realmente mi corazón se indignó. ¿Por qué? Porque están haciendo algo que los que son impíos abiertamente también hacen. Ahora, ellos creían que como tenían un buen fin, entonces Dios iba a recibir eso. Bueno, Dios permitió que un día yo me encontrara con uno de esos bailarines. Y fui a él y le dije: ¿por qué hacen eso? Ustedes dicen ser de Dios, pero están tomando cosas que el mundo hace. Su respuesta fue: pero nosotros tenemos una buena intención.
un buen fin. El fin es ayudar a los demás. ¿Ves? Ellos piensan que el fin justifica los medios, pero Jesús dice no. Hay que adorarle en espíritu, con sinceridad, de corazón, pero también conforme a la verdad. Es bueno anhelar fines correctos, pero también se deben usar los medios correctos. Y ahora, yo he puesto un ejemplo que tal vez suene escandaloso, pero no es lo único. A veces algunos, con el fin de llevar la palabra de Dios a otros, empiezan a inventar y a crear cosas que Dios nunca mandó. Y empiezan a inventar estrategias y métodos para que la gente venga a Cristo, como si esas cosas tuviesen el poder para dar vida a los muertos. Dios nunca les mandó a hacer tales cosas. Nunca. Pero empezamos a hacer lo que nos da la gana, a quitar o añadir. Pero eso no es agradable ante los ojos de Dios. Ahora, alguien podría decir, sí, pero eso fue antes, en el antiguo pacto. Ahí Dios era así de estricto. Ya Dios no es así, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero justamente el versículo de Juan 4 está hablando de la adoración en el nuevo pacto. Y además Dios no cambia. El mismo Dios santo y justo y Señor del antiguo pacto es el mismo de hoy. Y ese Dios que se agradaba de que hagan las cosas como Él las mandó, es el mismo hoy. Y algo muy interesante es que aquí dice verdaderos adoradores, lo cual indica que pueden haber falsos adoradores. ¿Quién es un falso adorador? Bien, aquel que tal vez lo hace de corazón, pero no conforme a la verdad. O aquel que hace algo correcto, pero no lo hace de corazón. Solamente es una obra externa. Y Dios no se agrada de eso. Hay una maldición, ¿no?, en el antiguo pacto hacia aquellos que servían al Señor sin gozo, sin alegría, de corazón. Pero un verdadero adorador es aquel que hace las cosas con una devoción sincera de corazón, pero también conforme a la verdad. A la verdad. Por eso, este pecado de menospreciar la palabra de Dios no solamente produce que se estén haciendo cosas en las congregaciones que el mundo hace, sino que también produce personas que caen en el pecado del legalismo. Y eso, así eran los fariseos. En una oportunidad los fariseos se acercan a Jesús y les dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Ahora, ellos no estaban viendo ese asunto como algo de higiene o de salud. Ellos estaban viendo lavarse las manos como un culto religioso, como algo que tenía que ver con santidad, con adoración a Dios. Ahora, lo que debemos de entender es que el Señor nunca les mandó eso. Cuando vemos las leyes del antiguo pacto, no vemos tal mandato. Solamente los sacerdotes, cuando iban a ejercer su oficio, debían de lavarse, pero no había tal mandato que el pueblo tenía que lavarse las manos para comer. Pero ellos lo habían agregado. Y nuevamente, no como una cuestión de salud, sino como un culto religioso. Pero el Señor les responde, ¿no?, que comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Es decir, estos hombres podían lavarse las manos muy bien, pero eso no iba a limpiar la corrupción de su corazón. Y hoy hay muchos que creen que por hacer simplemente cosas externas están siendo agradables delante de Dios, como los fariseos. Pero no es así. Por fuera puedes estar muy limpio,
Te puedes vestir muy bien, te puedes poner el mejor traje, la mejor corbata, pero aún así tener un corazón muerto, estar podrido por dentro. Hay gente que piensa que la santidad consiste en cosas externas, en cómo te vistes. Es verdad, una persona santa se va a vestir de una manera piadosa. Sí, es verdad. Pero no es que el vestido te hace santo, sino que ese corazón nuevo, recto, que el Señor te ha dado, ahora se refleja en toda manera de vivir. Pueden haber personas que se vistan, se cubran desde el ojo hasta la punta del pie, pero tener un corazón que anhela el pecado, que ama el pecado. ¿No? Entonces el legalismo consiste en agregar cosas que Dios nunca mandó y enseñarlas como mandamientos de Dios. Son mandamientos de hombres. Pablo dice que son doctrinas de hombres, culto voluntario, es decir, una piedad o religiosidad inventada por uno mismo. Entonces hay gente que empieza a establecer cosas que Dios nunca mandó y empieza a medir la santidad o la salvación de otros según esos principios que ellos han creado o que han escuchado de otros. Pero este tipo de personas, por lo general, son muy hábiles, son muy esforzados en cumplir sus propios mandamientos, pero dejan la palabra de Dios a un lado. Y eso es lo que sucedía con los fariseos. Porque el Señor le dice, ¿por qué invalidáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? El Señor les dice algo, que ellos, por una práctica que ellos hacían, estaban desobedeciendo el mandato de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Recuerdan? La Biblia dice que debes de honrar a tu padre y a tu madre. Y esa honra al padre y a la madre consiste también en ayudarlos en sus necesidades. Pero los fariseos habían creado algo. Si tu padre tenía una necesidad, tú te librabas de ayudarlo si tú decías esto: no, Padre, todo lo que tengo para poder ayudarte lo he dedicado al Señor. Es una ofrenda para el Señor. Entonces ya no estaban obligados a honrar a sus padres. Pero el Señor le dice: hipócritas. Ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Cuando nos conducimos según mandamientos de hombres, que pueden sonar muy piadosos, y estamos dejando la palabra de Dios a un lado, somos hipócritas. Hipócritas. Y hoy hay muchos así como los fariseos con ese invento de ellos. Que tú les dices, mi padre está en necesidad y necesito ayudarlo. No, tienes que dar tu ofrenda aquí a la iglesia. No, tienes que darlo aquí. Y ya Dios va a saber que no le diste a tu padre porque lo diste a la iglesia. Es lo mismo que los fariseos estaban diciendo, y eso es pecado. No podemos crear cosas, hacer cosas y dejar la palabra de Dios a un lado. Eso sucede mucho con los que caen en este pecado del legalismo. Inventan, pero los mandamientos de Dios los menosprecian. Por eso Dios ha sido claro: no van a añadir a mi palabra, ni van a quitar a ella. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la voluntad de Cristo para su iglesia? ¿Dónde podemos encontrar qué mandamientos el Señor ha dado? En la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿sí? Para hacer al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Esto significa que todo lo que necesitamos saber para la vida cristiana, la adoración a Dios, el servicio a Dios, se encuentra en la Escritura. Hermanos, Dios es sabio. No es que a Él se le olvidó poner algo en su palabra. O no es que Él necesita nuestra ayuda para que su obra funcione mejor. ¿Creemos que Dios necesita nuestra ayuda? ¿Nuestro consejo? Algunos sí, porque dicen, no, es que eso era para otra época, ya eso para la gente de hoy no sirve. Si le hablas así, los vas a espantar. Bueno, cuando hacemos eso, estamos diciendo de que a Dios le faltó sabiduría para dejarnos su palabra. Y que nosotros somos más sabios que Él, pero no es así. Dios es sabio y ha dejado su palabra, y aquí se encuentra todo lo que necesitamos para ser hombres perfectos, para servirle, para adorarle. Ahora, cuando hablamos de que Dios ha dado mandamientos para la iglesia, debemos de entenderlo. Porque a veces hemos cometido errores cuando hablamos de iglesia. El error más común cuando se habla de iglesia es utilizar ese término para referirnos a un local o a un edificio. Entonces llamamos iglesia al lugar donde nos congregamos. ¿Dónde queda tu iglesia? Mi iglesia queda allá en la esquina. ¿No? Pero la Escritura nunca utiliza ese término para referirse a un lugar, a un local. La Escritura, cuando habla de la iglesia de Cristo, habla de su pueblo, de sus hijos, de la comunidad de los creyentes. Al lado de la casa que el Señor me ha dado allá en Lima, hay un edificio católico muy grande que lo acaban de reconstruir, arreglar. Y en las paredes, que recién las han pintado, han puesto unas palabras que dice: no pintar la casa de Dios. Y yo cada vez que paso por ese lugar, realmente me da muchas ganas de escribir lo que Pablo dice en Hechos 17: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Por eso cuando la Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios, no se refiere a un lugar. Se refiere a nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Déjenme probárselo. En Mateo 18, cuando el Señor habla de cómo se debe corregir el pecado, ¿sí?, dice esto: si tu hermano peca, dice, ve y repréndele estando él y tú solos. Yo tengo que ir a mi hermano, lo he visto pecar, tengo que ir y llamarlo al arrepentimiento. Dice, si no te oye, ve y trae testigos, 2 testigos. Si no los oyere, ve y dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, que sea expulsado. Pero hay algo maravilloso ahí, ¿no? Dice que ya no me oye a solas, no oye a los testigos, tengo que ir y decírselo a la iglesia. Entonces, el Señor está diciendo que vaya y me pare en la puerta del local y le empiece a decir al local: mi hermano no quiere arrepentirse. Según ese versículo, la iglesia puede oír y un local no puede oír. No solamente eso, luego dice, y si no oyere a la iglesia, es decir, la iglesia puede hablar, pero un local no habla. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A nosotros, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Por eso cuando hablamos de que Dios ha dado mandamientos para la iglesia, no nos referimos a que Dios ha dado mandamientos de cómo edificar un lugar, dónde poner las bocinas, dónde poner los asientos, cómo colocar el techo. No, cuando la Biblia dice que Dios ha dado mandamientos a la iglesia, está diciendo que ha dado mandamientos para sus hijos, para que sepan vivir, conducirse
como hijos de Dios. De manera individual, pero también como pueblo. Y el libro de 1 de Timoteo habla de muchísimas cosas que la iglesia debe de hacer para conducirse de una forma agradable delante de Dios. No son las únicas cosas, porque toda la Biblia está llena de eso, pero vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a ver de cómo muchos hoy han dejado estas cosas. Incluso nosotros como hijos de Dios, pero que por su gracia viene limpiándonos y corrigiéndonos. Por ejemplo, en el capítulo 1, ustedes lo pueden leer detenidamente en su casa, en el versículo 3 en adelante, Pablo le pidió a Timoteo que se quedase en Éfeso para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando allí? De que Dios ha mandado a su pueblo de que se cuide de los falsos maestros. Deben estar atentos, porque los falsos maestros buscan destruir. Ahora, la Escritura dice que vendrán encubiertamente y introducirán sus herejías encubiertamente. Si hoy viene una persona y se para aquí y te dice, yo soy Jesucristo, es muy sencillo identificar, ¿cierto?, que es un falso. Pero es más difícil cuando viene una persona con una Biblia, usa versículos, habla de Dios, pero encubiertamente está introduciendo doctrinas que no están en la palabra de Dios. Y aquí habían algunos que al parecer estaban utilizando mal la ley. Por eso Pablo dice, pero la ley es buena si se usa legítimamente. Eso significa que se puede utilizar la ley de una manera incorrecta. ¿Cuál era la función de la ley? Llevarnos a Cristo. Mostrarnos nuestro pecado, no justificarnos por las obras. Porque nadie puede cumplir a la perfección los mandamientos de Dios. Entonces lo que la ley hace es exponer nuestro pecado y mostrarnos la necesidad de un Salvador, de un Redentor, y nos lleva a Cristo. Pero habían algunos que no lo veían así, sino que estaban predicando la ley como una forma de justificación, de salvación delante de Dios, por las obras. Por eso algunos estaban pidiéndole a los gentiles que se circuncidaran. Creían que no era suficiente creer en el Señor, también tenían que guardar las cosas del antiguo pacto. Por eso es la voluntad de Cristo, hermanos, que la iglesia mantenga pura, preserve, defienda y predique la doctrina, la verdad de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Hoy hay muchos que están creyendo que son salvos por algo que hacen. Algunos creen que son salvos porque se bautizaron. Otros creen que son salvos porque tienen 18 años asistiendo a la congregación. Otros creen que son salvos porque sus padres son cristianos o porque su padre es el pastor. Otros creen que son cristianos porque participan de la cena del Señor. Otros creen que son cristianos porque no son tan malos como los demás. Y otros piensan que son cristianos porque una vez pasaron adelante, repitieron una oración y creen que por eso son salvos. ¿Eso no es salvación por obras? Claro que sí. Es basar tu confianza de salvación en algo que hiciste. Pero la Biblia dice que el hombre no se puede salvar por ni una obra, sino solamente a través de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es la Virgen, pero tampoco son nuestras obras.
Porque nosotros somos muy fáciles, ¿cierto?, para decir, bueno, los católicos están equivocados porque ellos creen que sus santos y la Virgen son mediadores para Dios. Sí, pero nosotros cometemos el error de creer que son nuestras obras. Que lo que yo hice me lleva a Dios. Que porque repetí una oración, ya soy salvo. Que porque me bauticé, ya soy salvo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero la doctrina de la justificación por la fe nos dice que somos salvos, declarados justos, únicamente por la persona y obra de Jesucristo. Por aquel que llevó la ira de Dios en la cruz. Y la bebió hasta el fin y pudo decir consumado es. Llevó con nuestra maldad, completamente nuestra maldad. Fue hecho maldición por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, ¿en qué estás confiando? ¿Sabes que un día vamos a estar delante del Señor? ¿Y cuál será tu confianza para pararte delante de Él? ¿Vas a ser como aquellos que dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? Otros tal vez dirán, Señor, pero en tu nombre nos congregábamos cada día. Predicábamos el Evangelio. Me bauticé, Señor. Yo pasé adelante y repetí una oración. Te pedí que entraras en mi corazón. ¿Esa es nuestra confianza para estar delante de Dios? ¿No es Cristo Jesús? ¿No es su obra? ¿No es su sacrificio, su muerte y su resurrección? Claro que sí. Por eso la iglesia está llamada a cuidar, a preservar esa doctrina, que es muy importante. Y de eso se estarán hablando en estos días, de la justificación, de la salvación, únicamente en Cristo Jesús, no por nuestras obras. Entonces, esa es la voluntad de Cristo. Cuando no estamos cuidando esa doctrina preciosa, entonces no estamos andando de una manera agradable delante del Señor. No. Luego, por ejemplo, en el capítulo 2, habla de que la iglesia está llamada a orar, dice a presentar rogativas por todos los hombres, oraciones, acciones de gracias, por los que están en eminencia, por los reyes, ¿sí? Hermanos, estamos llamados a orar para que otros conozcan al Señor, ¿sí? Y aún por aquellos que están en eminencia, por los gobernadores. Pero nosotros hemos cometido el error de dejar la oración y empezar a ser muy activistas para alcanzar a las personas. Y pensamos que los gobernantes se van a convertir haciendo una marcha en las calles en contra del pecado. El Señor no mandó a hacer eso. El Señor mandó a orar, a rogar, para que conozcan a Cristo Jesús, al Señor. Luego, en el verso 9 del capítulo 2 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mandamientos para la mujer también el Señor ha dado, de cómo vestirse, de una manera humilde, que no llame la atención, de una manera santa, piadosa. Maravilloso, ¿no? Aún eso el Señor lo ha dicho. Luego dice el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Es la voluntad de Cristo que sus hijas sean sujetas. Luego dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Qué lamentable
es ver que este es uno de los mandamientos más ignorados hoy en día. Vemos, ¿no?, congregaciones donde hay pastoras, maestras. ¿Y qué de esto? Bueno, ellos dicen, no, lo que pasa es que Pablo tenía un problema con las mujeres, era machista. No, Pablo no hablaba de su propio corazón, es la voluntad de Cristo. Pero estas cosas las ignoran, las quitan. No, eso es en otra época. No, ¿quién dice que es en otra época? Es la voluntad del Señor. Ahora, no solamente esto se transgrede cuando hay una mujer enseñando, pastoreando, sino también en la familia. Es algo de lo que el pastor Martín nos va a hablar. Es la voluntad de Cristo que la mujer sea sujeta a su marido, como la iglesia está sujeta a Cristo. La cabeza del hogar es el varón. Ahora el mundo enseña otra cosa. El mundo le está enseñando a las mujeres a transgredir esto. Hermanos, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Este sistema pecaminoso está gobernado por Satanás. Y todo lo que se enseña, todo lo que se dice, todo lo que se promueve tiene un único propósito: transgredir la palabra del Señor. Y hoy se le enseña a la mujer que debe anhelar ser igual que el varón. No, ¿por qué tienes que estar sujeta? No te rebajes. Tienes que amarte. No, hermanos, esa no es la voluntad de Cristo Jesús. Cuando esas cosas se dejan de hacer, empieza a entrar pecado tras pecado, pecado tras pecado. Familias destruidas, hijos que crecen sin una verdadera educación cristiana. Un terrible testimonio, divorcios, pleitos, muchísimas cosas. Luego el capítulo 3 habla de cuáles son los requisitos de los obispos, de los ancianos y de los diáconos. Da muchos. ¿Qué nos enseña eso? Que no cualquiera puede ser un pastor, no cualquiera puede ser un diácono. Tiene que ser un hombre irreprensible, prudente, de buen testimonio, que gobierne bien su casa. Eso es lo que el Señor ha mandado. Cuando establecemos ancianos o diáconos que no cumplen con estas cosas, no estamos agradando al Señor. Y hermano, Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, no participes de pecados ajenos. La iglesia debe velar por aquellos que los pastorean, por aquellos que son diáconos. Porque si no velan, si no examinan, si no cuidan que esos hombres cumplan con estos requisitos, están participando de pecados ajenos. La imposición de manos simbolizaba eso, la aprobación de un hombre en el servicio. Y cuando tú apruebas a cualquier persona sin considerar lo que el Señor ha establecido para los ancianos y los diáconos, estamos pecando. Las cosas se deben de hacer como el Señor las mandó. Luego el Señor habla en el capítulo 4 que vendrán muchos que apostatarán de la fe, van a enseñar doctrinas de demonios, prohibirán casarse, prohibirán comer ciertos alimentos, ¿no? Cuidarse de la apostasía. Y luego les va a decir que si alguno no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, nada sabe, está envanecido. Apártate de los tales. Es el capítulo 6. Es decir, si tú estás en un lugar que dice ser la iglesia de Dios,
pero no predican conforme a la verdad. Y tú te has acercado a mostrarles que no están andando conforme a la verdad y no obedecen a Cristo, y has orado y estás siendo paciente y sigues enseñando y siguen menospreciando la voluntad de Cristo y no se conforman a la voluntad de Cristo. La voluntad del Señor es que te apartes, que te apartes. ¿Cómo puedes estar en un lugar donde el nombre de Dios es blasfemado? Yo le ponía un ejemplo a los hermanos que hemos estado visitando. Si yo me pasara 1 hora hablando mal de sus madres, de sus padres, ¿ustedes permanecerían sentados con una sonrisa? ¿Lo harían? Entonces, ¿cómo es posible que muchos que dicen ser hijos de Dios pueden permanecer 1 hora o 2 horas escuchando tanta herejía, tanta blasfemia, y no sucede nada en su corazón? Hermanos, el Hijo de Dios no puede estar en un lugar donde no se predica la palabra de Cristo Jesús. Apártate de los tales. Luego en el capítulo 5 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. El Señor ha establecido cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Luego habla de que la iglesia está llamada a sustentar a las viudas, que realmente lo son. Si no tiene familiares que la puedan ayudar, la iglesia debe de sustentar. Y si tú eres el hijo de aquella viuda, es tu responsabilidad primero sustentarla. Luego habla del sustento para los ancianos, los pastores, porque el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, dice. Y dice ahí, mayormente a los que trabajan en enseñar y en predicar, porque esta labor necesita tiempo, meditación, oración. Y si el pueblo anhela una buena predicación, fiel y profunda, el pastor debe pasar tiempo estudiando delante de la presencia del Señor. Por eso la iglesia debe ser sensible a su necesidad y ayudarlo para que él pueda dedicarse a ese tiempo. El propósito de sustentar a un pastor no es para que se enriquezca, no es para que se compre su camioneta, es para que dedique tiempo a estudiar la palabra del Señor, para que predique fielmente. Ahora, un verdadero siervo del Señor no va a exigir eso de las ovejas, porque Pablo decía que trabajaba con sus manos para no ser carga. De aquellos que andan pidiendo, andan exigiendo, cuídate de ellos. Pero el verdadero siervo de Dios no hará eso. Pero el hecho de que un verdadero siervo no exija, no quita nuestra responsabilidad de sustentar a los que trabajan en enseñarnos la palabra de Dios. Algunos piensan que predicar es una labor sencilla, que tú te paras, abres la Biblia y empiezas a inventar. Ahora, el que piensa eso no sabe nada de lo que es predicar. Puedes pasar días, puedes pasar semanas. Escuché una vez de un supuesto pastor que dijo ante la congregación, se jactaba de lo mucho tiempo que pasaba estudiando para predicar y dice, bueno, yo me demoro 4 horas en hacer mi sermón. 4 horas. ¿Cómo puede dedicarle 4 horas a preparar un sermón? Eso es tomar con ligereza la palabra de Dios. Hermanos, puedes pasar semanas, hasta meses, delante del Señor para que prediques fielmente. Por eso la iglesia debe de sustentar. Y luego dice que si hay acusación contra un anciano, porque el anciano no es perfecto, no admitas esa acusación sin testigos. Y si persiste en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás teman. Y esto es algo que también se ha perdido, la corrección del pecado en la iglesia. Hay gente que está entre nosotros, que peca abiertamente, que vive como el diablo y los demás no hacen nada.
Cuando la voluntad de Cristo es que te acerques a Él, lo llames al arrepentimiento. Si no te oye, trae testigos. Y si no oye a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, está fuera. Porque Dios ama la santidad en su pueblo. Y una persona que está viviendo en pecado y no se corrige va a contaminar a otros. Y el testimonio de la iglesia va a ser terrible. Como mencionaba un hermano, nosotros predicando afuera de que la fornicación es pecado, pero permitimos que las personas que se congregan con nosotros vivan en fornicación. Y no se les corrige. No, la voluntad de Cristo, hermanos, es que se corrija el pecado. Y si no hay arrepentimiento, deben ser expulsados. Deben ser tenidos por gentiles y publicanos. Esa es la voluntad del Señor. Luego, el Señor habla de que debemos de cuidarnos de aquellos que utilizan la piedad como fuente de ganancia. Y contrasta y nos dice a nosotros que con sustento y abrigo estemos contentos, dice en el capítulo 6, verso 8. A nosotros nos han enseñado muchas veces, bueno, a mí, donde antes estaba, a anhelar las riquezas, a anhelar la vanidad. Pero eso no es la voluntad del Señor. Dice, con sustento y abrigo deben estar contentos. Ahora, eso no significa que Dios no pueda dar en abundancia a algunos de sus hijos. Sí, pero Él lo hace. No debemos de anhelar esas cosas. Y si Dios te ha dado en abundancia, ¿sabes para qué es? Termina el capítulo 6 diciendo, para que seas generoso, para que abundes en buenas obras, para que des a los necesitados. Si Dios te ha dado más, es para que des más a los que necesitan. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿ven?, de cómo Cristo ha dado mandamientos específicos para conducirnos como iglesia. Y aún el mensaje, lo que debemos de predicar, el Evangelio, lo ha dicho claramente. Y uno de los grandes pecados, terribles pecados, es pervertir el Evangelio de Cristo. Él dice, si alguno predica un Evangelio diferente, sea anatema. Sea anatema. Hermanos, no debemos de distorsionar el mensaje del Señor. Debemos de predicarlo tal cual lo dio. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa del Dios viviente. Terminamos con esto. La iglesia es la casa de Dios, es suya, Él la creó, Él la compró. Por eso Él tiene toda la autoridad y el poder de determinar qué se va a hacer y qué no en su pueblo. Él nos compró, somos sus esclavos, sus siervos, y un esclavo solamente hace la voluntad de su Señor. Es la casa de Dios. Y dice que también somos columna y baluarte de la verdad. Estamos llamados a sostener, a proteger la verdad. En medio de un mundo lleno de mentira, y Timoteo se encontraba en Éfeso, donde estaba el templo de Diana, donde la mentira abundaba. Pero él no debía de temer, porque el Dios viviente está con nosotros. Y debemos de defender la verdad, predicarla, sin cambiarla. No estamos llamados a crear verdad, a inventar verdad, sino a protegerla. Yo sé que algunos han dicho que la verdad no necesita ser defendida, pero Pablo dice, yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. Contended ardientemente por la fe. Es verdad, la palabra de Dios habla por sí sola, pero nosotros no estamos llamados a tomar una actitud pasiva. No, estamos llamados a cuidar la palabra de Dios, a predicarla, a defenderla, a exponerla claramente y a corregir con mansedumbre a los que se oponen. Amén. Entonces, esto ha sido como una introducción para entender de que Dios no solamente nos llama a servirle, sino que también ha dicho cómo. Y en estos días vamos a estar meditando, si Él lo permite, en qué
Dios nos ha mandado a predicar, qué es el Evangelio, qué ha establecido Dios para la iglesia, para la familia, para sus miembros. Así que yo les ruego que estemos orando para que el Señor disponga nuestros corazones para aprender su verdad, para que nos corrija de todo aquello que no se conforma a su voluntad. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, gracias por tu palabra, es tan clara. Tú nos has escrito, Señor, qué debemos de hacer y cómo debemos conducirnos. Ayúdanos. Ayúdanos a obedecerte, a ser fieles, a no quitar ni añadir a tu palabra. Perdona nuestro pecado, Señor, de muchas veces menospreciar tu palabra y hacer las cosas según nuestras opiniones. Pero tú has prometido limpiar a tu esposa, presentarla sin arruga y sin mancha. Límpianos, Señor. Límpianos. En el nombre de Jesús. Amén.